Bienvenidos a nuestro canal. Hoy no hablaremos de edificios históricos ni de museos lujosos, sino de una crisis que se extiende en el corazón de Filadelfia, la ciudad de la libertad y del sueño americano. Según la encuesta PIT-CON 2024, el número de personas sin hogar aquí ha aumentado un 7% con respecto al año pasado, con más de 4,000 vidas que luchan cada día solo para encontrar un lugar donde dormir por la noche. Ellos no son cifras sin rostro. Son Denise, la peluquera que perdió su tienda tras la pandemia y ahora se esfuerza por mantener a su hijo dentro de una vieja camioneta. Y Raymond, un veterano de guerra que volvió con trastorno de estrés postraumático y cuyo único hogar ahora es su saco de dormir. A solo unas cuadras de los apartamentos de lujo en Rittenhouse Square, se encuentran los campamentos a lo largo de Kensington Avenue y Allegheny, donde el paisaje helado, las jeringas esparcidas y el humo de las estufas envuelven las aceras. Esa crueldad no es obra del destino, sino el resultado de políticas fallidas, del aumento vertiginoso de los costos de la vivienda y de la justicia social olvidada. En este video exploraremos múltiples perspectivas, desde datos estadísticos hasta historias de la vida real, y los esfuerzos de organizaciones como Project Home o Broad Street Ministry que día a día luchan contra la adversidad. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún momento de este recorrido por los fantasmas en la vida real, y para que juntos descubramos soluciones a esta crisis. Capítulo 1. Filadelfia, la verdad sobre un centro olvidado. ¿Sabías que Kensington no es solo una calle cualquiera, sino el punto caliente de mayor adicción de Estados Unidos? Imagínate caminando por Kensington Avenue al atardecer. Ya no ves rascacielos, sino el caos de sombras que deambulan, jeringas brillando bajo la luz temblorosa de los postes, y el olor penetrante de los sedantes mezclado con humo de carbón. En Lake Avenue y Frankford Avenue, en cada tramo de calle, contarás casi 4,000 personas sin techo que luchan cada noche contra el frío cortante y el viento que golpea frágiles lonas de nylon. Esa cifra no es una alerta insensible, sino el grito urgente de la realidad. Según la encuesta PIT-CON 2024, Filadelfia ha experimentado un aumento del 7% de personas sin hogar respecto al año anterior. Más de la mitad de ellas no tiene refugio fijo. Pasan la noche bajo un cielo estrellado donde las calles son camas improvisadas y el cartón, mantas precarias. Ese 7% no es solo un número. Representa a madres solteras, veteranos sin hogar, estudiantes desempleados tras la pandemia, todos luchando para no desvanecerse en medio del bullicio urbano. En el pasado, Filadelfia fue célebre por dar origen al sueño americano, el lugar donde las ideas alzaban vuelo y la campana de la libertad resonaba con la promesa de libertad e igualdad. Pero ahora, esa misma tierra refleja el reverso del sueño. El esplendor histórico se opaca con toldos improvisados y los suspiros de quienes han quedado rezagados. Y en cada mirada triste de Kensington se percibe una invitación. Tal vez sea hora de despertar, de no solo admirar un glorioso pasado, sino de afrontar con valentía el desafiante presente. Capítulo 2. Dos mundos paralelos. La historia de la división de clases. Solo tienes que cruzar Market Street y girar hacia Old City para adentrarte en un espacio histórico. Edificios de ladrillo rojo, turistas tomando fotos de la Independencia Hall, y el eco de la campana de la libertad resonando. El ambiente huele a café preparado al estilo tradicional. Risas animadas provienen de los brunch, y copas de cóctel dorado reposan sobre mesas de madera pulida. Pero a apenas una cuadra de distancia, Kensington muestra un rostro sombrío. Las jeringas se dispersan como hojas caídas en aceras agrietadas, el aire denso de sedantes se aferra a las narices y provoca una sensación asfixiante. Frente a los restaurantes caros, donde cada platillo ronda los $60 estadounidenses, algunas personas sin hogar se acurrucan en mantas raídas, observando a los comensales con la esperanza de recibir una mirada compasiva o las migajas de un pan. Surge entonces una pregunta angustiante. ¿Cómo puede un país, la tercera economía más grande del mundo con un PIB astronómico y un generoso presupuesto de bienestar, permitir que estas escenas se repitan cada día? No es fruto de la mala suerte individual, sino una denuncia contundente de un sistema que ha fracasado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Cuando las oportunidades se distribuyen de forma desigual y las políticas de vivienda, salud mental y seguridad social no brindan cobertura, los sueños de un Estados Unidos próspero se convierten en papel mojado. Y en cada choza raída, en cada mirada exhausta, resuena un reclamo de justicia, un llamado a la responsabilidad, no solo de las autoridades, sino de todos nosotros, quienes disfrutamos de la luz sin percibir la oscuridad a nuestro lado. Capítulo 3. Políticas y acciones. Esfuerzos insuficientes.
Escucharás sobre Selter Pluske, Horizon No y Sunday Breakfast Mission, nombres familiares en la batalla contra la falta de hogar en Filadelfia. Abren sus puertas al caer la noche, acogiendo a cientos de personas exhaustas en busca de un sueño seguro. Pero imagina hacer fila bajo el frío, con los pies temblando mientras esperas tu turno, porque las camas disponibles siempre son limitadas. Muchos llegan demasiado tarde y tienen que regresar a pasar la noche bajo una lona de nilón en la acera, donde pasan la noche en vela. En 2023 se puso en marcha un proyecto de vivienda permanente cerca de Kensington con promesas llenas de esperanza. Un hogar estable, alquileres bajos y ayuda para la reintegración comunitaria. Sin embargo, su escala es tan pequeña que apenas cubre unas decenas de familias, mientras la demanda alcanza miles. Cada nueva vivienda terminada se convierte en un recordatorio doloroso de las tiendas de campaña que siguen soportando lluvia, sol y prejuicios día tras día. La causa no radica solo en la cantidad de camas disponibles. El precio del alquiler en Filadelfia ha crecido 3 veces más rápido que el ingreso medio de los trabajadores. Esto significa que un tropiezo, perder el empleo o enfermarse puede empujar a cualquiera a la falta de hogar en un instante. Además, el sistema de planificación urbana desplazó a comunidades de color fuera del centro, y el resultado es que el 61% de las personas sin hogar en Filadelfia hoy son de raza negra o latina, una prueba contundente de que el racismo estructural persiste. Y al mirar el panorama nacional, no podemos permanecer indiferentes. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de ATUDE registró en 2024 el mayor número de personas sin hogar desde la crisis financiera de 2008. De Nueva York a Los Ángeles, de Chicago a Miami, los refugios improvisados y las historias de desesperación resuenan como una campana de alerta para un sistema que ha fracasado. Capítulo 4. Historia urbana y legado de decisiones erróneas. Retrocedamos al siglo XX, cuando Kensington aún era el corazón industrial de Filadelfia. Talleres de costura bulliciosos, el olor a cuero impregnando las calles, obreros reunidos para charlar tras la jornada, orgullosos de ganarse el pan con el sudor de su frente. Hileras de trabajadores fabricando zapatos y cosiendo camisas forjaron la cuna de la clase trabajadora estadounidense. Pero las turbulencias llegaron después de la década de 1950. Las fábricas se mudaron, los talleres fueron demolidos para dar paso a promesas de un nuevo desarrollo que nunca llegó. Sin empleos que sostener a la comunidad, quedaron ruinas y la angustia de un paro masivo se extendió por el barrio. Miles de obreros cualificados que habían mantenido la ciudad en marcha quedaron desempleados, sin salida entre los escombros de un sueño industrial derrumbado. Al llegar los años 80, las políticas de ajuste fiscal recortaron drásticamente los presupuestos de salud mental. Quienes cargaban con heridas invisibles, depresión, trastornos de ansiedad, TEP, perdieron todo apoyo. Al mismo tiempo, aumentó la inversión en cárceles y muchas personas sin hogar se vieron arrastradas al sistema penal en lugar de recibir atención. Cuando la sociedad optó por levantar barrotes en lugar de refugios, la población sin hogar quedó atrapada en un ciclo entre la prisión y las tiendas de campaña. Y la pobreza misma se criminalizó. Detenían a quienes, exhaustos tras jornadas callejeras, se atrevían a dormir en la vía pública, a compartir alimentos donados o incluso a caminar sin un domicilio fijo. Esas esposas recordaban cruelmente que, ante la ley, el derecho más básico de una persona, un lugar donde pasar la noche o una comida caliente, podía convertirse en delito. Cada decisión deja un legado. En el Kensington de hoy ya no quedan fábricas, solo imágenes grabadas por políticas de abandono y castigo. Mientras la historia urbana y el legado de decisiones erróneas siguen moldeando la realidad, los más pobres son quienes sufren las consecuencias a largo plazo. Capítulo 5. Rostros reales, destinos que esperan ser escuchados. Denise fue en su día el orgullo de un pequeño salón en el centro de Kensington. Sus manos habilidosas moldeaban cada rizo, el aroma del champú de hierba se mezclaba con el sonido del tijeretazo cada mañana. Hasta que llegó la pandemia, el local cerró, las luces se apagaron y la silla de corte quedó vacía, recuerdo de una vida estable. Hoy, Denise y su pequeña hija se refugian en una vieja camioneta aparcada tras un muro desgastado. El espacio es angosto, una pequeña hornilla de gas apenas genera una llama para cocinar instantáneos. El olor a pan quemado se combina con el humo del tubo de escape y llena el aire. Cada noche, tras una cena improvisada, Denise se sienta junto a la ventanilla de la furgoneta. La luz de la farola se filtra por el cristal y abre el cuaderno de su hija, repasando letra a letra. Su voz es suave pero firme. Tienes que estudiar mucho, cariño. Mamá luchará para darte un futuro distinto.
Raymond vistió uniforme de combate, con el arma al hombro, escuchando el viento del desierto acompañar el ritmo de su pulso tenso. Protegió la libertad ajena, pero al volver a Filadelfia esa misma libertad se transformó en un peso invisible. El sol abrasador en el porche del memorial no ahuyenta sus pesadillas. Cada noche vuelve el estruendo de bombas. El eco de los gritos de sus compañeros persiste en su mente. Sin el apoyo adecuado de salud mental, Raymond vaga entre los muros de Shelter Plus Karen. Su saco de dormir es su único hogar, y cada mañana despierta a una nueva batalla. Luchar contra los recuerdos, contra el temblor constante de sus piernas, contra la soledad que pesa sobre su pecho. Yo custodiaba la libertad, dice con voz quebrada. Ahora custodio mi saco de dormir. En su mirada triste brilla una voluntad de vivir intensa, como queriendo decir al mundo, merezco ayuda y reconocimiento, igual que cualquier otro ciudadano. En Denise y Raymond escuchamos las voces de miles de personas invisibles, corazones que siguen anhelando ser oídos, compartidos y recibir una oportunidad. Sus historias no son solo tragedias individuales, sino una llamada de conciencia para cada uno de nosotros. Capítulo 6. Resistencia positiva. Una comunidad que no se abandona. Al despuntar un amanecer envuelto en bruma, los camiones de Project Home recorren en caravana los campamentos de Kensington. Traen no solo maderas y tableros para levantar viviendas asequibles, sino también el deseo de restaurar la esperanza. El carpintero asienta cada tabla. El olor del adhesivo se mezcla con el café vertido en vasos de papel helados por el rocío matinal. Bajo árboles raquíticos, voluntarios enseñan electricidad, fontanería, informática e incluso organizan clases de pintura. Cada pincelada rebosa esperanza y abre pequeñas ventanas al futuro. Las unidades médicas móviles frenan de golpe, montan lonas. El olor a desinfectante y eucalipto llena el aire, llevando un calor sanador a almas que habían quedado al margen. A pocos pasos, Broad Street ministra lista hileras de tazones de sopa humeante, pan crujiente y tazas de té aromático. Susurros de compasión resuenan entre el aroma del pan recién horneado y el calor de los fogones improvisados, mientras abogados voluntarios y psicólogos ofrecen oído atento a cada historia, a cada dolor silente. Ese refugio, en medio del bullicio urbano, se convierte en un puerto de humanidad y justicia, donde un consejo legal o un abrazo pueden significar la diferencia entre la vida y la nada. En los muros vacíos que bordean los callejones, artistas alzan murales vibrantes. Manos entrelazadas, miradas que se cuidan mutuamente, recordando que nadie debe quedar atrás. Dentro de las salas comunes improvisadas, el murmullo de las clases de preparación para el GED se entrelaza con el zumbido de las máquinas de coser en los talleres gratuitos. Cada lección, cada puntada es prueba de un anhelo de superación. Aquí, la comunidad no solo comparte techo y alimento, sino que también teje colectivamente fragmentos de esperanza, reafirmando que nadie quedará abandonado tras la tormenta de la vida. Capítulo 7. Salud mental y adicciones, el aspecto más incomprendido. En los rincones oscuros de las precarias chozas, cerca de un tercio de los residentes sin hogar en Filadelfia luchan contra olas inmensas de trastornos mentales graves, depresión, psicosis, trastorno bipolar. No solo sufren dolor físico, sino que deben combatir oleadas invisibles en su mente, pero la mayoría carece de cualquier cobertura de seguro médico, dejándolos completamente abandonados. Las largas noches en vela, con los ecos de sus delirios retumbando en la cabeza, y la luz fría de las farolas solo profundiza las grietas en su alma. Cada suspiro, cada espasmo de su cuerpo es un grito silencioso, pero cuando el sistema de seguros, que debería compartir esa carga, cierra sus puertas, ellos se ven obligados a nadar solos en un mar turbulento de sufrimiento mental. Cuando intentan acceder a una consulta, se enfrentan a cientos de trámites burocráticos, a citas programadas para muy tarde y a costos de anticipo tan altos que bloquean incluso las ganas más fuertes de sobrevivir. El muro de la burocracia, el hermetismo del sistema sanitario y la falta de recursos económicos les han dejado sin salida. El estigma se filtra en la mirada curiosa de los transeúntes, en la expresión de desdén de las enfermeras y en la indiferencia de los médicos especialistas. Las personas sin hogar no solo son abandonadas por la sociedad, sino que también son despreciadas por quienes tienen la responsabilidad de cuidar su salud. Aquellos a quienes se les ha encomendado ayudarles los ven con recelo y falta de empatía. Cuando las consultas se cierran, regresan a sus chozas y continúan soportando un dolor psicológico creciente sin medicación ni comprensión, solo acompañados por la noche y la soledad que los invade. En el fondo de ese abismo de desesperación, la adicción surge como una medicina temporal. Fentanilo, crack, heroína.
polvos blancos y pastillas que prometen liberación, pero en realidad son círculos viciosos que los arrastran a un precipicio más profundo. No eligieron caer en la adicción. Fueron empujados allí porque no encontraron otra salida. Cuando el sufrimiento físico y mental no tiene quien lo comparta, y nadie se preocupa por ellos, el alivio que proporciona la droga se convierte en el único consuelo para sus oídos, en la única tregua contra el temblor de sus cuerpos y el eco de recuerdos traumáticos. La adicción no es la causa de su tragedia, sino la amarga consecuencia de una sociedad que aún no sabe escuchar las voces más frágiles de su comunidad. Han sido relegados a un rincón sin salida, y la droga se convierte en su único salvavidas en una existencia vacía de esperanza. Capítulo 8. Costo de vida. El asesino silencioso. En el ajetreo de Filadelfia, $2 estadounidenses 60 centavos pueden parecer suficientes para llegar a fin de mes, pero cuando el umbral del mínimo vital se eleva a $2 estadounidenses 40 centavos solo en alquiler mensual, quedan apenas $200 estadounidenses para pagar electricidad, agua, alimentos y medicinas. Imagina el temblor al recibir la factura. Debes elegir entre una comida nutritiva o encender la calefacción en una noche fría de invierno. Y ese último dólar se convierte en una barrera invisible que empuja a las familias de bajos ingresos a un callejón sin salida. Con un solo tropiezo, un día sin trabajo, una enfermedad repentina, un pequeño accidente, todos los planes se desvanecen como humo. El trabajador sano de ayer puede ser la persona sin hogar de mañana, sin ningún fondo de emergencia para recurrir. Lágrimas corren por sus mejillas al tener que dejar la habitación estrecha que alquilaban con la esperanza de guarecerse bajo una lona donde el viento se cuela toda la noche helada. Mientras tanto, el mapa del desarrollo urbano parece olvidar al resto de la comunidad. El 80% de los nuevos proyectos de vivienda se dirige a la clase media y alta, con áticos, amenidades de lujo y precios estratosféricos. Donde los ricos engordan sus bolsillos con terrazas bañadas por el sol, los pobres solo pueden mirar tras los ventanales, soñando con un hogar estable que siempre se les escapa. Cuando la ciudad invierte en oportunidades de manera desigual, el costo de vida se convierte en el asesino silencioso que empuja a los más vulnerables a la oscuridad sin salida. Capítulo 9. El cambio comienza con la conciencia. Imagina una ciudad donde a todas las personas se les ofrezca un hogar antes de verse obligadas a vivir en la calle. Ese es el espíritu de Housing First. Este modelo sitúa la vivienda estable como cimiento y posteriormente atiende otras necesidades como terapia de salud mental, formación profesional o reintegración comunitaria. A diferencia de métodos anteriores que exigían a las personas sin hogar participar en programas de tratamiento, asesoramiento o búsqueda de empleo antes de recibir apoyo para la vivienda, Housing First parte de la convicción de que solo con un hogar estable las personas pueden comenzar a sanar y reconstruir sus vidas. Y los resultados son asombrosos. En lugares donde se aplica Housing First, la tasa de recaída en la falta de hogar se reduce en más del 80%. No se trata de un milagro, sino de la demostración del poder de la confianza. Cuando las personas tienen un sitio al que llamar casa, sienten la seguridad y estabilidad necesarias para afrontar otros desafíos de la vida. Sin embargo, el reto no reside solo en programas innovadores como Housing First, sino también en la percepción social de las personas sin hogar. Mientras la sociedad siga asumiendo que la falta de vivienda es culpa suya, por pereza, adicción o errores personales, cualquier iniciativa será solo una gota en el océano. La etiqueta de sin hogar se convierte en el estigma con que se marca a quienes sufren mala suerte, en lugar de entender que es consecuencia de tormentas económicas, problemas de salud y políticas sociales insuficientes. Por eso es crucial cambiar esta mirada. La falta de hogar no es una elección personal, sino el resultado de crisis económicas, enfermedad y políticas públicas débiles. Cuando dejamos de lado los prejuicios y empezamos a escuchar sus historias, incluso en los rincones oscuros de Kensington, descubrimos que cualquiera podría encontrarse en esa situación sin el apoyo y la solidaridad de la comunidad. Bajo las lonas de nylon y la luz temblorosa de una linterna, las personas conservan fragmentos de su pasado. Los hogares que perdieron, las cenas familiares y las risas de la infancia. Las personas sin hogar no son sombras sin alma en la calle. Son seres humanos con historias, con sueños pendientes de realizar. Son Denise y Raymond, pero también podría ser tú, podría ser yo. Cualquiera puede caer en esta realidad si no recibe ayuda. Cuando comencemos a verles no como un problema a erradicar, sino como humanos que merecen comprensión y oportunidades, habremos iniciado el verdadero cambio, desde la conciencia hasta la acción. Comprenderemos que nadie debe quedarse atrás.
Programas como Housing First pueden transformar las vidas de las personas sin hogar, pero el cambio genuino arranca en nosotros mismos, cambiando nuestra mirada, escuchando y actuando para crear una comunidad donde nadie se quede fuera. Housing First ya no es teoría, sino aire fresco que sopla en Kensington. La delincuencia ha caído notablemente al desaparecer los rincones donde la gente luchaba por un lugar donde dormir. Las calles se han iluminado no solo con farolas, sino con esperanza. Los ingresos hospitalarios por crisis mentales y físicas han disminuido y aquellos rostros perdidos ahora suelen sonreír. Conoce a Elijah, el joven que se hundió en la adicción al fentanilo. Antes vagaba de un refugio a otro, con la mirada vidriosa buscando escapar de su dolor. Hoy, Elijah está al frente de un aula, explicando paso a paso cómo evaluar la salud y compartiendo su experiencia de desintoxicación para guiar a otros. Las risas de quienes recién se recuperan suenan como una sinfonía de esperanza, y Elijah se yergue orgulloso, casi como un vencedor en la tierra que una vez lo derrotó. Y está Tanya, quien perdió todos sus ahorros en un brutal fraude financiero. Desde la oscuridad de la desesperación se levantó, siguió los cursos de educación financiera que ofrece Project Home y obtuvo una beca de formación. Hoy, Tanya imparte clases frente a una pizarra llena de fórmulas para gestionar presupuestos y planificar ahorros. Su voz, cálida y persuasiva, afirma: el dinero no es el enemigo, es una herramienta si sabes usarla. De puertas cerradas hemos pasado a pasos firmes, del frío de la noche al calor de un nuevo amanecer. Este es el testimonio. Al ofrecer oportunidades, la comunidad no solo rescata una vida, sino que aviva la fuerza interior de cada persona. No se trata solo de un techo y una comida. La comunidad abre una segunda puerta, la del empleo y las habilidades para la vida. Chrysalis y Workforce Solutions, dos organizaciones sin ánimo de lucro con renombre en Filadelfia, han convertido espacios improvisados en aulas repletas de actividad. El tecleo de computadoras, debates de grupo y palabras de aliento de voluntarios. Aquí, los participantes no solo aprenden a elaborar currículos o enfrentarse a entrevistas, sino que pulen sus habilidades blandas: comunicación, trabajo en equipo y gestión de tiempo. Cada sesión es un camino de transformación donde la confianza se construye ladrillo a ladrillo con el conocimiento. Fuera del aula, las empresas locales empiezan a tender la mano. La pastelería ofrece la oportunidad de atender el mostrador. La cafetería permite probarse como barista. El taller de carpintería asigna empleos auxiliares formales. No son solo trabajos a tiempo parcial, sino un desafío para recuperar la confianza. La imagen de un alumno preparando cuidadosamente cada capuchino con espuma blanca y esponjosa, la mirada rebosante de esperanza, o las manos diestras de un principiante ordenando papeles en la oficina reflejan el poder de la oportunidad. Un empleo digno es el puente que conecta un pasado doloroso con un futuro prometedor. Y es en esos momentos, desde el aroma del café al amanecer hasta el sonido de la campana de entrada, cuando la esperanza se arraiga aún más. Cuando la comunidad confía y las empresas colaboran, cada persona que antes falló puede levantarse, redefinir su vida y convertirse en un testimonio vivo de la importancia del trabajo. No solo como fuente de ingresos, sino como dignidad y fe en uno mismo. Filadelfia, con su rica historia y el esplendor de la Declaración de Independencia, no puede dar la espalda a la crisis humanitaria que ocurre a sus pies. Cada esquina de la ciudad, desde las calles de mármol de Old City hasta los campamentos al borde de Kensington, es un espejo que refleja tanto el sueño americano completo como las sombras olvidadas. Entre las mansiones imponentes y los neones brillantes, hay corazones que aún anhelan el calor de un hogar. Entre las risas de los turistas y el murmullo de las cafeterías elegantes, hay miradas que buscan migajas sobrantes. Filadelfia no es solo una postal histórica, sino también un recordatorio. No podemos ignorar las vidas que claman por auxilio. Nadie elige vivir bajo un puente, pero toda la sociedad puede decidir cómo responder. Que esa frase no quede solo resonando en el aire, sino que toque la conciencia. Cuando cada uno de nosotros, gobierno, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y la comunidad en general, se tome de la mano y transforme la ayuda en acompañamiento, el sueño de una Filadelfia que no deje a nadie atrás se hará realidad. Al fin y al cabo, una sociedad compasiva no solo construye viviendas sólidas, sino también corazones lo bastante cálidos para acoger a cada persona.